tal? Zaida Rodríguez, de nuevo aquí con una sorpresa más para todos ustedes. Y espero de verdad, que tomen nota de cada uno de los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Tenemos con nosotros a Oscar Ortega. Él es ni más ni menos que director de Core Group Solutions y especialista en temas de seguridad en Internet. Como sabemos, por el COVID y por muchas cuestiones que están sucediendo hoy en día, el Internet se fue al 1000 por hora, al triple, al cuádruple de los usuarios. Y bueno, y aparte de que también acaba de ser el día de Internet, ¿verdad? Pues es por eso que hay algunos puntos que muchas de ustedes, sobre todo, nos comentaban en cuestión de seguridad, en cuestión de cómo hacerle, sobre todo si tengo niños pequeños, entre un sinfín de cuestiones. Entonces, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, mucho gusto. Igua- Gracias por la invitación. Igualmente. Y Oscar, a ver, la verdad es que como tú lo sabes, ahorita el Internet por la cuestión del COVID, de la cuestión de la pandemia y todo lo que estamos viviendo hoy en día, se fue al triple, al 1000 por hora, contenidos por todos lados, la gente obviamente pues es su modus operandi, como por así decirlo, de ahí trabajamos, aquí nos entretenemos, aquí hacemos todo. Para empezar con esta cuestión, tú, por ejemplo, las personas que no están tan inmersas en esto, ¿cuáles serían algunos puntos principales para poder navegar con seguridad? Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que tal cual la tecnología es una extensión de nuestra vida cotidiana, es parte de nuestro día a día y que efectivamente en estos días hemos incrementado su uso para distintas actividades. Y así como en nuestra vida cotidiana tenemos que tener ciertos cuidados o tomamos ciertas precauciones en nuestro actuar, tendría que ser de una forma similar a como sucede en el mundo de Internet. ¿Qué te quiero decir? Si, por ejemplo, te dijera que vamos nosotros al cajero automático a las 3 de la mañana en un lugar perdido, en una ciudad sin iluminación para llegar al cajero automático y a mitad de la noche y que tienes que llegar caminando, ¿lo harías? Probablemente dirías, no lo sé, prefiero hacerlo el día siguiente cuando haya iluminación, en un lugar que sea mucho más concurrido como para tratar de mejorar nuestra situación de seguridad, ¿no? Y evitar que algo nos sucediera. Va a pasar de forma similar en el caso de Internet y dependiendo de lo que estamos haciendo es cómo podemos aplicar distintas medidas que tienen que ver con nuestra seguridad en el día a día. Entonces, por ejemplo, si nosotros comenzamos a hablar de lo que sucede en el caso de la navegación en general en Internet, tenemos que estar alertas de que en Internet existen infinidad de contenidos, infinidad de aplicaciones. Muchas de ellas van a ser muy útiles, ¿no? Por ejemplo, vemos hoy gente que está aprendiendo a cocinar, que tal vez antes no lo hacía y que hoy, gracias a un video que encontró en Internet o una receta o una videollamada con un familiar, está aprendiendo a hacer de comer. El hecho de que lo haga en línea no necesariamente lo salva de los riesgos propios que tiene la cocina, ¿no? De que se vaya a cortar o de que se vaya a quemar, etcétera. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en la parte de contenidos, hay ciertos contenidos que como visitantes de Internet tenemos que estar pendientes, ¿no? Hay algo que se conoce como fake news o noticias falsas o noticias engañosas que tenemos que estar alertos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre, y no solo es del mundo de Internet, es siempre que leemos una noticia, un suceso o un artículo que pueda estar publicado, hay que tratar de verificar la fuente, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ver con si es una fuente confiable o no, a veces tiene que ver con el mismo contexto que está publicando la fuente, ¿no? Por ejemplo, si hoy le dejaran a un niño de primaria, secundaria, investigar sobre el Día de la Independencia, el niño puede abrir un buscador de Internet, escribir Día de la Independencia y se va a encontrar con que es el 16 de septiembre, ¿es el 4 de julio o es Will Smith salvando al mundo? Y dependiendo de esos tres resultados, la verdad es que
los tres resultados son correctos dependiendo del contexto, ¿no? En el caso de México, 16 de septiembre celebramos nuestra independencia, nuestro vecino del norte lo celebra el 4 de julio y hay una película en la que actúa Will Smith en la cual nos libera de una invasión extraterrestre. Entonces, no significa que la información que encontré en Internet en sí es falsa, más bien depende del contexto del cual estoy hablando, si es México, Estados Unidos, si es un tema de cine, yo tengo que saber seleccionar. Pero sí que a lo mejor como me lo dejaron en la escuela y en la escuela me indicaron que tenía que investigar del Día de la Independencia en México, pues tendré que ir leyendo cada una de las informaciones y aunque sea cierta, la voy a descartar como estudiante. Esa situación tan simple puede pasar como con una noticia de un artista que a lo mejor me gusta mucho y que de pronto aparece que ese artista se enfermó de COVID o que ese artista ya murió o que ese artista acaba de lanzar un disco nuevo completamente. Y aunque si bien de pronto estamos viendo que a lo mejor es hasta una tendencia y hay una gran cantidad de información, bueno, yo tengo que ir a ver de cuál es el origen de esta fuente, ¿no? Tengo que contrastarlo, sí. A veces tengo que contrastarlo con ciertos periódicos, con revistas, con libros, y en función de toda la información probablemente va a ser muy difícil decir si es verdadera o falsa, pero sí que yo tengo que aprender y a partir de ello tomar una posición y darle una veracidad o no a ese contenido, ¿no? Pero hay un proceso de aprendizaje y de análisis que yo como lector que estoy recibiendo los contenidos tengo que realizar. Después podemos encontrar otro tipo de contenidos que dependiendo de nuestro contexto y nuestras creencias pudieran implicar un riesgo, ¿no? O nuestra edad. Aquí estoy hablando de los contenidos que podemos considerar inapropiados, estos contenidos que pudieran tener que ver con imágenes, con videos altamente violentos, que pueden tener alguna connotación sexual y demás, y que son parte de los contenidos que existen en Internet. Entonces, en estos casos, nosotros como usuarios tenemos que estar conscientes que esos contenidos pueden ocurrir y que pueden ocurrir en una búsqueda inocente, ¿no? Me pasa con muchos papás que dicen, oye, es que mi hijo estaba viendo ciertas imágenes y a lo mejor el hijo lo estaba haciendo por accidente. ¿Por qué digo por accidente? Porque el hijo ingresó al buscador, le dejaron de tarea que tenía que investigar prendas de ropa interior y cuáles son los nombres de las prendas, y entonces él escribió ropa interior, porque quería sacar una imagen para a lo mejor imprimir la prenda, ponerla en su cuaderno y colorearla, ¿no? El problema es que cuando escribe ropa interior, le aparecen contenidos de venta y contenidos para adultos, ¿no? Que un niño de pronto puede quedar hasta impactado por esa imagen, ¿no? Entonces hay que entender que esos contenidos también están ahí y que como papás no tendríamos que sobrereaccionar, ¿no? Más bien es algo que como papás a veces hay que explicar con nuestros hijos o platicar con nuestros hijos antes de tener la navegación a Internet. ¿Qué pasa si te encuentras con un contenido que te hace sentir incómodo? Tendríamos que conversarlo. A ver, hijo, ¿no? Siempre un papá nos está preguntando, oye, ¿mi hijo debe tener redes sociales? ¿Mi hijo debe tener acceso a un dispositivo o no? ¿A partir de qué edad debe de hacerlo? Y antes de llegar a un tema de que si la edad es apropiada o no, si antes de ponernos nos pensamos en, oye, a ver, hijo, si quieres tener acceso a Internet, a una computadora, ¿qué harías si te encuentras con un contenido para adultos o con algo que te hace sentir incómodo? ¿Qué harías? Y saber si nuestro hijo sabe reaccionar ante esas situaciones. También preguntárnoslo nosotros como usuarios, como papás, bueno, si yo me encuentro con contenido que considero inapropiado, ¿qué hago? ¿No? O sea, apago la computadora, apago el monitor, me echo a correr, si estoy en una oficina, le hablo de sistemas, no Exacto. Perdón que te interrumpa, acabas de mencionar varios puntos que sí me gustaría desglosarlos poco a poco, porque no me cabe la menor duda de que a lo mejor haya un niño, y más ahorita que están tomando clases en línea, de que puso Día de la Independencia y te lo prometo que me vino a la imagen de a lo mejor algún maestro recibiendo esa información tal cual de Will Smith, ¿no? O sea, no sé por qué, pero puede pasar, o sea, porque sucede, a veces por desgracia o fortuna, en estas nuevas generaciones, por así mencionarlo, todo es casi de copy y pega, por así mencionarlo, con algunas personas, porque no les gusta indagar, no les gusta investigar. O sea, ya antes eran las bibliotecas, ahora ya es, pues sí, un mundo
informativo muy grande en donde tú puedes sacar desde la verdad de una noticia o la mentira de una noticia. O sea, puede ser una mentira, una noticia, pero de esa mentira hay muchísimas cosas desplegadas y tú puedes creer que es una mentira, es verdad una mentira. Entonces es como tú lo acabas de mencionar, de estar checando en sitios oficiales para evitar fake news, para evitar muchas cuestiones y muchas sorpresas que pues no son nada agradables. Y otra cuestión es, sobre todo con los papás, yo creo que también tocaste un punto muy importante. Hay muchos papás que a lo mejor no están como muy inmersos dentro de, puede ser, y es por eso que a lo mejor le huyen un poquito a explicarle a los hijos el cómo se maneja, porque sucede que ahorita, y puede ser, que el hijo sepa más que el papá, y entonces es como a ver cómo funciona esto. Entonces, cómo poder mezclar o juntar ambas, ahora sí que conocimientos, para que el papá le diga, a ver, hijo, es por aquí, tú tienes que saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto dentro de y qué no, porque Internet es un mundo gigantesco. Entonces, ¿por dónde sería lo indicado para que ambos puedan convivir dentro de y tengan esa seguridad del papá, por ejemplo, de sí, puedes navegar y puedes estar viendo cosas acordes a tu edad? No pongamos ahorita la cuestión de las edades porque obviamente hay muchas diferencias, pero dentro de, o sea, qué puedes sí navegar, qué no, y si te encuentras algo que no es como propio de la edad, se puede o no se puede comentar. No sé, o sea, ¿se podría hacer ese tipo de cuestiones? Sí, yo creo que hay varios elementos en la pregunta, ¿no? El primero, y creo que el consejo más importante que puede existir para un papá es que proteger a sus niños en Internet, cuidarlos dentro de Internet, va a requerir más experiencia de vida que experiencia con la tecnología. Y aquí es donde creo que el papá tiene que sentirse mucho más fuerte o mucho más empoderado en lo que sucede en Internet, porque si bien a lo mejor no conozco todas las aplicaciones, me cuesta trabajo ponerme una película por mí mismo, Sí. tal vez no significa que yo no pueda orientar a mis hijos. Ahora, esto implica una serie de aspectos que hay que tomar a consideración. El primero es que como papás tenemos que involucrarnos en las aplicaciones o en la actividad que están haciendo nuestros hijos en Internet a través de sus distintos dispositivos. Yo no voy a poder orientar a mi hijo en cómo manejar redes sociales, cómo cuidar su privacidad, cómo cuidar su seguridad, si no sé qué es una red social. Si no me involucro y no aprendo cuáles son las redes que están usando mis hijos, porque a lo mejor yo crecí con Facebook y Facebook es la red que aprendí a utilizar, Que pero hoy conozco. estamos hablando de TikTok, ¿no? En las últimas semanas empezamos a hablar mucho de TikTok, entonces también tengo que conocer qué es TikTok, cómo funciona, para después poder tener una conversación sobre cómo me cuido en la vida cotidiana y cómo debería cuidarme en Internet. Por ejemplo, yo en la vida cotidiana no saldría en el transporte público, imagínate el metro en hora pico, con un letrero que tuviera mi nombre, teléfono y dirección para que todo el mundo al que pase lo vea, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque quiero cuidarme, quiero cuidar a mi familia. Y si veo que mi hijo un día hace eso, seguramente lo voy a llamar y voy a decir, a ver hijo, ¿por qué estás haciendo eso? O bueno, pues porque era un reto que me habían pedido en la escuela, ¿no? Por ejemplo. Pero seguramente le platicaremos los riesgos de que cualquiera tenga el teléfono, ¿no? Que puede implicar una situación de extorsión o simplemente publicidad, o que cualquiera sepa dónde están y que después lo vayan a molestar por ese motivo, ¿no? Esa misma acción que sucede o que narré en la vida cotidiana es equivalente a lo que sucede en las redes sociales. Yo puedo tener 300, 500, 1000 amigos en mi red o seguidores, a los cuales si les muestro tal nivel de información puede implicar un riesgo. Entonces el papá debe de estar alerta de esas situaciones, debe de acompañar a sus hijos en la navegación dentro de la red social o dentro de la navegación de Internet y poderlo orientar en situaciones como esta. Decía hace un instante, un papá también tiene que conversar antes de que el niño entre a Internet para saber
¿qué es lo que va a hacer, no? Oye, papá, voy a poner la computadora, sí, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer ahorita, no? Ujú. No, pues nada más voy a jugar con mis amigos. Bueno, vas a jugar y hay que definir una serie de reglas. ¿Qué vas a jugar? ¿Cómo se conecta el videojuego? Ese videojuego tiene complementos a lo mejor de compras en línea, porque nos ha pasado de papás que sin querer pusieron la tarjeta de crédito en el videojuego del niño, en el celular, y de Oh, repente sorpresa en la tarjeta de crédito que hay 3,000, 5,000, 7,000 pesos, y que el niño no sabía, él le ponía a comprar, pero él no sabía que le estaba generando un cargo a su su papá, ¿no? tarjeta. Entonces, en la tarjeta, ¿no? Entonces el papá tiene que platicarme y decirle, oye, una compra en internet no la puedes hacer si no me lo preguntas. Probablemente la tarjeta tendrá algún mecanismo de seguridad, pero si guardamos toda la información en el teléfono, pues va a poder hacer esa transacción. Entonces tenemos que definir la regla de cualquier compra que tengas que hacer por internet, me lo tienes que consultar. Si es posible que yo platique con él qué hizo después de que estuvo conectado en internet, que podamos establecer a lo mejor hasta un horario o reglas de cuándo puedes entrar a internet. No es como que ahorita estoy en casa y puedo entrar a internet todo Todo el el día, tiempo. ¿no? Bueno, de poder es viable, ¿no? Pero eso no significa que esté ahí, ¿no? Más bien, oye, a ver, a lo mejor antes de entrar a internet, ayúdanos en la casa, vamos a limpiar una parte de la casa, vamos a platicar entre nosotros, y todo esto también se tiene que contrastar con el ejemplo del papá, sin duda alguna, ¿no? El papá no le puede decir al niño, oye, a la hora de la comida no usamos teléfonos celulares, sí, a la hora de la comida yo estoy aquí con mi teléfono celular, Exacto. ¿no? O para dormir vamos a apagar el teléfono celular, pero lo que vemos es que papá sigue escribiendo mensajes, ¿no? Entonces también el papá tiene que educar Dar el con él. ejemplo. Acabas de mencionar algo muy importante. ¿Cómo saber? Y eso sí es de peligro. Porque a lo mejor el niño está jugando y él cree que dentro del juego está comprando monedas como el Mario Bros. Bueno, digo el Mario Bros. Porque fue el que jugué. Que las monedas son vaya, de juguete, pero en realidad es una compra que se está generando dentro de la tarjeta del papá y que como lo mencionas, o sea, las cantidades pueden ser de 10, de 15 y el papá a lo mejor ni sabía. O sea, a lo mejor el niño estaba jugando y el papá, pues sí, sí, hijo, cómpralo, ¿no? O sea, pues, él cree que es de juguete y no, o sea, cuando va viendo el estado de cuenta, Dios de mi vida, que compré la granja de no sé qué, o bueno, no sé, X o Y, cuestiones de videojuegos que se compran en línea, pero eso también es muy importante, lo que acabas de mencionar. Ahora, ¿qué hace un papá, por ejemplo, para estas situaciones, no? Por un lado, veamos lo que el papá puede hacer para tener control de su tarjeta, ¿no? Yo creo que en la casa, de pronto nuestro hijo nos puede decir, oye, papá, quiero comprar un jueguito en internet, pero lo tengo que hacer con tarjeta de crédito. Es muy diferente decirle, ok, vamos a hacerlo juntos, y que el papá lea los términos, condiciones, y vea qué es lo que si se está guardando o no su número de tarjeta o solo está funcionando para la transacción, a que saque la tarjeta de su cartera y le diga, hijo, aquí está la tarjeta y tú haz la compra, ¿no? Y se desentienda completamente de esa situación. ¿Por qué? Porque si la tarjeta queda guardada en el teléfono celular o en ese videojuego en particular, pues va a ser un salto muy pequeño para poder hacer la compra para el niño, ¿no? Entonces, como dices, para el niño no tan fácil es entender ese contexto. Lo segundo es cómo funcionan muchos de estos sistemas, si bien no es para todos, pero sí en la gran mayoría de ellos, cuando vas a hacer una compra con tarjeta o una compra de monedas o una compra de una cuerda o no sé, algo que necesitas para tu juego, una nueva tarjeta, ¿no? Esto que necesitas, normalmente tú le vas a poner comprar y siempre te va a hacer un alto el videojuego y te va a decir que vas a hacer una compra y que esa compra cuesta y te dice cuánto cuesta en pesos o en dólares o en la moneda en lo que lo estás transaccionando, ¿no? Entonces, ahí es donde el papá tiene que explicarle a su hijo que si se encuentra ese proceso de compra que implica un cargo que a veces hasta muestra a lo mejor los últimos 2 dígitos o 4 dígitos de la tarjeta con la cual se hizo la compra, entonces
tiene que poner un alto y decirle, papá, ¿puedo hacer esa compra o no la puedo hacer? ¿No? Entonces ahí el papá tiene que orientarlo. Y luego hay otra cosa que también el papá puede hacer, esto ya depende más del sistema bancario. Hay algunos bancos que nos van a permitir crear una tarjeta digital, que son tarjetas temporales, a lo mejor tarjetas para compras de internet. No sé, tú compras una tarjeta con saldo de 200 pesos, que es de estas conocidas Visa, Mastercard, que tienen ya un saldo implícito. Tú lo compras, le cargas esa tarjeta al videojuego, con eso se hace la transacción, a lo mejor el juego costó 150 y quedaron 50 pesos ahí para que él compre otros artículos. Entonces, tú puedes controlar, en lugar de utilizar la propia, puedes utilizar una tarjeta de prepago. La otra que te decía son estas tarjetas digitales que algunos bancos han generado, que a mí me permite hacer una compra única por internet. Es decir, me genera un código de 16 dígitos, me da el código, el CBB2, que es los últimos 3 dígitos que están en la parte de atrás de nuestra tarjeta, y que solo funciona por 5 minutos. De tal manera que cuando se quiere volver a hacer la transacción, hay que volver a solicitar ese código, ¿no? Entonces ahí también papá tiene que investigar si existen esos mecanismos o utilizar una tarjeta de prepago para evitar. No, o sea, la verdad es que les digo, es todo un mundo. Pero bueno, ya nos fuimos, ahora sí que en una parte, que son los videojuegos, pero regresándonos un poquito a lo básico, por así mencionarlo, ¿tú considerarías que de acuerdo a las actividades que cada uno hace, necesitaría, sí, obviamente el internet, tanto las altas como las bajas en internet en la compra, pero la seguridad cambiaría? O sea, ¿debe de ser diferente? Sí, regresando a lo que te decía al inicio, así como en mi vida cotidiana tomo distintas medidas, así voy a ir en mi automóvil, así voy a ir en transporte público, y aquí no hablo de ciertos temas de inseguridad, asaltos, sino más bien hablo de aspectos en un coche tengo que asegurarme que me pongo el cinturón de seguridad, si traigo las ventanillas abiertas, cerradas, si respeto el semáforo, etcétera. Cuando voy en transporte público, bueno, si voy a cruzar una calle porque no estoy manejando, bueno, me fijo de un lado hacia otro, vamos tomando ciertos aspectos de seguridad. El mundo de Internet es particularmente la misma situación. Si en Internet voy a hacer navegación de Internet, tengo que estar consciente que me voy a enfrentar a distintos tipos de contenidos y que probablemente voy a necesitar que en mi computadora exista software de seguridad que me permita proteger, que en caso que yo caiga en una página que intente instalar un programa para obtener información de mi computadora, dañar información en mi computadora, bueno, ese programa pueda servir como una barrera, ¿no? Anteriormente los conocíamos como antivirus, hoy después de los antivirus empezamos a oír antivirus, anti-spyware, anti-malware, y hoy en general casi todas las empresas los llegan a conocer como suites de seguridad, ¿no? Es decir, un programa de seguridad que te va a incluir todos esos componentes. Entonces debo de tener eso como un elemento mínimo de seguridad, ¿no? A lo mejor si estoy transaccionando o navegando con contenidos. Después podemos pensar, por ejemplo, en el mismo sistema operativo y seguramente te ha pasado que te estás usando tu computadora, un programa, y de repente te dice, se necesitan instalar actualizaciones. Esas actualizaciones que te pide el sistema operativo, que te pide una aplicación, normalmente van a tratar de compensar un error o un problema de seguridad que se hubiera determinado en el proceso, ¿no? Recordemos que los sistemas son desarrollados por seres humanos y si bien pasan grandes controles de verificación de seguridad y calidad, pudiera ser que haya alguna pequeña falla que no fue detectada. Las actualizaciones van a mejorar aspectos de rendimiento y también pueden corregir aspectos de seguridad, ¿no? Entonces, tengo que asegurarme de tener actualizaciones instaladas. Después, veamos un poco lo que representa nuestra identidad y cómo nos movemos en el mundo de Internet. En este aspecto, normalmente vamos a contar con un correo electrónico, tal vez un perfil de redes sociales, y ambos van a estar asociados a una contraseña. Y esto es clave, ¿no? Porque si la contraseña que yo utilizo es hola 123 o te amo 1234, y seguramente los que nos escuchan dirán, wow, ¿cómo adivinó mi contraseña? Bueno, es que son contraseñas sumamente utilizadas. Entonces,
Si no quiero que alguien tome mi identidad, digamos, puede entrar a mi red social haciéndose pasar por mí, o puede entrar a mi correo electrónico o cualquier otro perfil que yo tenga en Internet, pues tengo que asegurar que al menos la contraseña que utilizo es una contraseña de características seguras, ¿no? Más de 8 caracteres, números especiales, números, caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas, y bueno, que sea en la medida de lo posible lo más fácil de recordar. Entonces, poner una contraseña de seguridad o una contraseña segura, me va a garantizar o va a evitar que fácilmente alguien pueda tomar mi identidad. Esto mismo cambia en la medida en la que yo interactúo. Si yo quiero hacer una compra en línea, una compra de libros, normalmente el portal donde voy a comprar un libro me va a pedir que cree un usuario y una contraseña, ¿no? Si es que no lo puedo asociar a mi correo electrónico base. Entonces yo creo otro usuario y otra contraseña. Luego que me voy de mi correo electrónico, me voy a Facebook y me pasa lo mismo. Que me voy a Twitter y me pasa lo mismo. Me voy a ahora un portal de deportes y me pasa lo mismo. Y el problema es que si utilizo el mismo usuario o la misma contraseña en todos y cada uno de estos servicios, imagínate que mi contraseña, hola 123, lo tengo en todos los portales, en el momento en que alguien logra adivinar cualquiera de ellos, ahora solo le resta intentar y hacer la misma operación en otros portales y con eso robarse nuestra propia identidad, ¿no? Entonces también es importante que nuestra contraseña sea distinta en los distintos portales que utilizamos en Internet, ¿no? Luego tenemos otro tipo de situaciones que se van a dar en Internet, como puede ser a lo mejor aspectos de violencia en línea o cyberbullying, donde a lo mejor no necesariamente tenemos... Dime. Perdón, antes de que te metas ya en eso del ciberbullying, hay 2 puntos que me gustaría tomar. Una de las cuestiones de seguridad, y yo creo que tú quiero que tú lo comentes y lo confirmes o nos digas si es erróneo. Hay muchísimos lugares en donde te dan Wi-Fi gratis y muchas personas se meten a ese tipo de lugares, pues sí, obvio, para tener internet gratis, y lo pongo entre comillas. Pero el riesgo de entrar a ese tipo de cuestiones, ¿cuáles son? Ahora sí que tú dinos. Hay múltiples riesgos que podríamos enfrentar en una red, ¿no? Creo que es como de conocimiento popular decir que no hay nada gratis en este mundo, y a veces tiene que ver con la cantidad de datos que compartimos, ¿no? Muchos de estos sitios que nos dicen, oye, internet gratis, lo primero que te piden es que inicies sesión con tu cuenta de usuario, a lo mejor en tus redes sociales o en tu correo electrónico. La pregunta es, oye, ok, voy a escribir mi usuario de mi red social, pero ¿ellos van a guardar la contraseña o no? Entonces es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. En muchos casos puede ser que solo sea un tema transaccional porque quieren tener nuestro perfil de redes sociales, pero luego viene la siguiente pregunta, que es, tu misma red social o tu mismo correo electrónico te dice, oye, la aplicación X quiere ingresar a tus datos, y si tú le dices que no, no accedes al servicio de internet. Entonces te obliga a decir que sí. Entonces cuando le dices que sí, entra rápido a tu perfil y a lo mejor empieza a extraer ciertos datos de comportamiento, de navegación, que a lo mejor en ese momento pueden servir para pasarte publicidad, pero pudiera ser también el riesgo de que alguien ocupe esos datos para después tener alguna actividad malintencionada. Luego, cuando nos vamos a spots o a lugares públicos de conexión a Internet, vamos a suponer que simplemente nos conectamos, no nos pide que iniciemos sesión, no nos pide nada de lo anterior. El tema es, ¿tú sabes quiénes son los otros usuarios que están conectados ahí? Si entre todos esos usuarios hay algún usuario malintencionado que, digamos, está espiando lo que sucede en la red y tú estás compartiendo información personal confidencial, a lo mejor le estás pasando tu número de cuenta a alguien más, pues le estás dando la oportunidad a esa persona de que extraiga esos datos, ¿no? Entonces, no es que no hay que conectarnos a estas redes gratuitas, más bien hay que tener ciertas precauciones en qué datos estamos dando, a quién se los estamos dando,
a veces leer estos avisos de privacidad que nos indican qué van a hacer con la información y probablemente tener cierta mesura en qué operaciones voy a realizar. Tal vez una operación de comercio electrónico o una operación de banca electrónica, voy a tener mucho mayor cuidado que si es leer un portal de noticias. Exacto, y aquí nos vamos con la cuestión de tener una buena seguridad dentro de nuestras casas para todo este tipo de cuestiones que hacemos de transacciones electrónicas, de compras, de la forma en que entramos en las diferentes redes sociales, porque sí, efectivamente es como si les dieras la dirección a un sinfín de desconocidos de tu casa y no sabes tú a quién le estás dando la entrada, ahora sí que la entrada literal libremente a tu casa, pues para que pueda ver y pueda checar y pueda revisar todo lo que tú quieras. Entonces, por eso es muy importante lo que nos está diciendo Oscar de la cuestión de saber en dónde, cómo y a quién le compartimos qué tipo de información, porque regresando a lo que él estaba por mencionar hace ratito, eh, evitaríamos muchas cuestiones del cyberbullying, de la cuestión de acosos, de la cuestión no muy agradable, ahora sí que lo malo del Internet, que por favor, Oscar, no, ahora sí que retomando en lo que te interrumpí hace ratito, ¿cómo le podíamos hacer para evitar ese tipo de cuestiones que ahorita también están muy en boga? Bueno, estábamos hablando a lo mejor de aspectos relacionados con la violencia en línea o lo que se conoce como cyberbullying. Y cuando hablamos nosotros de violencia en línea dentro del mundo de Internet, a veces hay que entender primero por qué hay ciertas personas que lo hacen, ¿no? Hay personas que lo hacen por ocio, simplemente porque no tenían nada que hacer y se les ocurrió que era buena idea querer molestar a alguien más. Otros simplemente porque escapan de una situación de violencia y reflejándola con otros tratan de compensar ese tipo de situaciones. Otras personas que lo van a hacer por pertenencia a un grupo, y esto lo llegamos a ver no solo en las redes sociales, sino también fuera de, ¿no? Probablemente si pensamos a lo mejor en estos juegos de secundaria, de si no le das 20 vueltas corriendo sin descansar y sin respirar a la cancha de básquetbol, no te puedes juntar con nosotros, ¿no? Entonces también pudieron estar relacionados ese tipo Ahora sí que es el bullying como de nuestros, ahora sí que de nuestros tiempos. Lo malo es que en aquel entonces pues nada más quedábamos, ahora sí que nada más quedaba entre nosotros de la escuela, pero ahorita por desgracia se sube a la red y todo mundo lo puede ver. Correcto, va a magnificar los impactos que tiene la violencia en línea, efectivamente, ¿no? No solo ocurre en el entorno escolar, no solo ocurre en un entorno familiar, sino en el momento en que es grabado o en el momento en que se sube en internet y te empiezan a molestar, pues vemos ese tipo de manifestaciones. ¿Qué hacer en la gran mayoría de estos casos? A veces lo más sencillo es tratar de no responder, retomando un punto en el que a lo mejor quien me ofendió dentro de Internet a lo mejor no lo hizo con esa intención o no lo hizo de forma directa, ¿no? Yo puedo ir y simplemente poner en las redes sociales, qué inútil eres, así, es muy genérica esa expresión, pero a lo mejor alguien en ese momento en la red, hablé con él hace 10 minutos y siente que me estoy refiriendo a él o a esta persona, ¿no? Entonces contesta y dice, yo no soy un inútil, el inútil eres tú, y empezamos a tener una confrontación seria a partir de una expresión que a lo mejor ni siquiera estaba dirigida. Suponiendo que había sido un ataque frontal, probablemente si nosotros no contestamos, simplemente pasa ese comentario y se va. Si estas situaciones son insistentes, siempre, o en la gran mayoría de las ocasiones, tenemos la oportunidad de bloquear un usuario en particular. Ese bloqueo puede suceder por unas horas, puede suceder por días o puede suceder de forma indefinida. Entonces yo puedo bloquear un usuario que me está ofendiendo, que me está molestando. Y también, si el bloqueo no es suficiente, también puedo encontrar en muchos de los portales en Internet la oportunidad de establecer o de encontrar un botón de denuncia, que esa denuncia va a llegar a la misma red social, es decir, si es el botón de denuncia de Facebook, le llegará a la gente de Facebook, si es el de Twitter, le llegará a la gente de Twitter, y así sucesivamente, de tal manera que ellos revisarán lo que yo estoy reportando y si esto atenta contra sus políticas
que ellos han desarrollado, pues seguramente me va a dar la razón y puede bloquear la cuenta de estos usuarios o puede mandarles algún tipo de advertencia. Y si bien los puede bloquear y los de la red y pueden abrir otra cuenta, bueno, finalmente tienen que experimentar todo este proceso de volver a iniciar una nueva cuenta, volver a establecer relaciones de confianza, relaciones de amistad con otro tipo de personas, ¿no? Entonces, esos son algunos elementos que podemos hacer de forma directa. Como papás, siempre tenemos que estar pendientes de lo que pasa con nuestros hijos en las redes. Sí puede haber un cambio de comportamiento en los niños, ya sea que de pronto ya no quieren entrar a su videojuego, ya no quieren entrar a la computadora porque se sienten mal, porque cada vez que la aprenden los están ofendiendo, y hay que tratar de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Otro de los signos que podemos tener, a lo mejor el niño ya no duerme, simplemente está tal el nivel de acoso que altera su dinámica de sueño o duerme más de lo que nosotros estamos acostumbrados a verlos, y en esos momentos pues tratar de platicar con ellos, ¿no? Tratar siempre de mantener una comunicación para que ellos puedan decirnos qué es lo que suceda, y dependiendo de la situación, a lo mejor mi hijo no sabía que podemos utilizar ese botón de bloqueo, pues sepa cómo utilizar ese botón de bloqueo, y si algo fuera más grave, pues determinar cuál es la acción que va a corresponder. Tres puntos y preguntas que me gustaría hacerte que, digo, van dentro de lo que nos estás ahorita comentando. Hablaste sobre bloqueos. ¿Es posible, así como nosotros podemos bloquear en una red social a una persona o a una página, que dentro de la casa o internamente donde estamos, donde navegamos, se puedan bloquear cierto tipo de contenidos para que mis hijos, por ejemplo, si yo tengo niños de, no sé, chiquitos de 5, 6, 4, 3 años o adolescentes, que se puedan ver o que más bien que puedan ver unas cosas y otros no? O por ejemplo, yo como adulto puedo entrar a cierto tipo de información y ellos no. ¿Es posible hacer eso? Esa sería una. Y otra, ya cuando se extralimita esa agresión o hay algo más allá, ¿hacia dónde es recomendable asistir? ¿Con quiénes? O sea, hay una, digo, yo entiendo que hay cierto tipo de personas que nos apoyan en ciertas cuestiones, pero me gustaría que tú nos lo comentaras para aquellas personas que a lo mejor tienen un problema ya un poquito ya más serio, con quiénes es recomendable asistir y ahora sí que en qué momento ya cuando sobrepasa la agresión, por así mencionarlo. Bien, primero, ¿existen herramientas para bloqueo de contenidos? Sí, existen distintas herramientas que nos van a permitir bloquear un contenido o limitar el acceso a un contenido. Puede ser de acuerdo al usuario que está utilizando la computadora en casa o a partir de su cuenta de correo electrónico, por si es en distintos dispositivos. El tema es que muchas de estas herramientas, hay que decirlo, no son perfectas, y alguno que otro contenido que yo puedo considerar inapropiado puede seguirse filtrando. Entonces, dicho esto, por ejemplo, en un buscador, como puede ser Google, puede ser Bing y algunos otros que hay en las redes, tú entras al buscador y existe un área de configuración o que dice configuración avanzada, y tú puedes establecer en el buscador que los resultados de esa búsqueda se establecen en 3 niveles, ¿no? Estricto, moderado y sin restricciones. Si me vuelvo a mi ejemplo de la ropa interior y está en modo estricto, es muy probable que solamente aparezcan prendas de ropa interior sin fotografías de adultos, o de niños, o simplemente imágenes, ¿no? Uh-huh. Luego, si lo pongo en un sistema moderado, pues me juego como un 50% de probabilidades a que puedan ocurrir o no contenidos inapropiados, y si lo dejo completamente abierto, a lo mejor cambie un poco la percepción y hay más probabilidad de que puedan encontrarse contenidos para adultos, ¿no? Entonces,
Un mecanismo inicial que pueden utilizar los papás es asegurar esta opción. El único detalle es que hay que hacerlo en todos los buscadores que usan nuestros hijos en Internet, hay que hacerlo uno a uno, pero bueno, es una medida. Dentro de las suites de seguridad, algunos sistemas de antivirus pueden ofrecernos esa posibilidad que yo bloquee a lo mejor ciertas páginas en particular o ciertos contenidos que, de acuerdo a clasificaciones internacionales, se puedan considerar, por ejemplo, para adultos, y que a mí como papá sí me permita visitarlo, pero no a mi niño de primaria ni a mi adolescente de secundaria, ¿no? ¿Tú consideras que es adecuado que cada quien tenga su propia cuenta? Sí, yo creo que hay una discusión ahí alrededor que podríamos tener, pero creo que por un aspecto de privacidad y que cada quien necesita su propio espacio, es positivo, ¿no? Lo pienso más, al menos entre papá debe de separar las cuentas de sus hijos, y no porque papá entre a contenidos inapropiados, ¿no? Sino porque papá o mamá puede tener una carpeta que tiene a lo mejor ahí el presupuesto de la casa, que es muy importante ese archivo, y llega el niño y dice, esto no lo va a usar mi mamá, ¿no? Y lo borra, ¿no? Entonces podría ser así con un tema de casa o con un tema de oficina que podrían eliminar, y que no queremos que eso pase. A lo mejor si los niños todavía son pequeños, a lo mejor podrían tener una cuenta compartida entre ellos y al papá tener acceso a esa cuenta para monitorearlos. El caso con el adolescente es distinto, y simplemente quiero que aquí como papás reflexionemos, ¿no? Cuando yo tenía 13, 15 años de edad, seguro les pasó que ustedes se querían encerrar en su cuarto o se querían encerrar en el baño y que nadie los molestara. ¿Por qué? Porque querían sentir que tenían su propia privacidad. Entonces, esto es parte de la extensión de esa privacidad. Pueden tener esa sensación, y les va a ayudar a que ellos pues, puedan guardar cierta documentación o ciertas imágenes sin sentir que alguien puede llegar y abrirlas, ¿no? Entonces, sí, ahí pudiera ser positivo que tengan otra cuenta, aunque no esté de más que los papás platiquen con él de él, ¿por qué vas a tener una cuenta? O sea, ¿qué es lo que esperas de tener una cuenta independiente? Luego están los controles que podemos ir aplicando, por ejemplo, en los casos de consolas de videojuegos, es posible que yo como papá pueda establecer una cuenta para mi hijo que evite que los juegos de cierta clasificación se reproduzcan, porque a lo mejor yo sí quiero jugar el videojuego de matar a todos los soldados ahí, pero no quiero que mi hijo lo vea porque hay una violencia excesiva. Bueno, yo puedo establecer un mecanismo de restricción. No, y como decía, no en todos los casos son perfectos, ¿no? Por ejemplo, en algunas plataformas para ver videos por internet, yo puedo establecer un perfil para cada quien, de tal manera que cuando yo tengo una lista de las películas que quiero ver, pues no estén ahí las películas de toda mi familia, ¿no? Sino estén solamente las mías. Pero algunos de estos servicios, si bien cada quien tiene su cuenta, y puedo decir que a mis niños solo les aparece programación infantil o de adolescente, pues a lo mejor cuando ellos prenden la televisión les dice quién está viendo la televisión y pueden decir que son los papás quienes la están viendo en lugar de los niños, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que cada software que exista va a tener estas limitaciones, y que no está de más hablar con nuestros hijos e, insisto, establecer algún tipo de regla, convenio sobre lo que podemos ver y a lo mejor en qué horarios lo podemos ver, ¿no? Me voy a un ejemplo práctico que son las películas de terror. Me ha tocado conversar con papás que dicen que mis hijos quieren ver películas de terror, ya no les puedo decir que no, pero si la ven a las 9 de la noche no duermen. Entonces lo que hace es, sí la puedes ver, pero la ves a las 3 de la tarde, terminamos de ver una película, nos ponemos a jugar, como que se le olvida y después no pasa nada a la hora de dormir, ¿no? Entonces establecer las reglas y convivencia familiar siempre van a interactuar. Y luego estaba el segundo punto que se me fue ahorita. ¿En qué momento ella ahora sí que sobrepasa la cuestión de sí, o sea, bloqueo nada más a cierta persona y ya no pasó nada, ya cuando estamos hablando de cuestiones un poquito más allá de transgredir mi seguridad, ahora sí que robaron mis datos, hubo una extorsión, hubo algo ya muy, muy, muy fuerte, por así mencionarlo, ¿con quién hay que canalizarlo, en dónde hay que reportarlo o cómo se podría manejar?
Mira, los distintos estados tienen algunas fuerzas de policías cibernéticas a nivel nacional. Policía Federal tiene una unidad de policía cibernética, quienes pudieran recibir nuestras denuncias acerca de que alguien nos esté molestando eh, o eh, o que puedan canalizarnos en cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿no? También puede ser que yo me encuentre un sitio cuyo contenido puede ser considerado ilegal y que también pueda reportarlo ante estos sitios. Alguien que también está trabajando en estos sentidos es el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México tiene capacidad o ha podido recibir varios de estos reportes y poder canalizar a las personas dependiendo de la situación, porque a lo mejor a veces no es que se va a realizar una denuncia, más bien la persona ha sido afectada, necesita asesoría psicológica y los van a canalizar hacia asesoría psicológica. La otra es, sí, se necesita presentar una denuncia y que le puedan explicar el proceso sobre si tiene que hacer impresiones de pantalla, si tiene que mandar llamar a un especialista o si tiene que acudir a un ministerio público para poder realizar este tipo de denuncias, ¿no? Entonces me quedaría con notificar a sus policías, a su policía cibernética, si es que existe su policía en el estado, si no hacerlo con policía federal y en otro caso poder contactar al Consejo Ciudadano. Qué bueno que mencionamos todo esto, ahora sí que desde un principio, porque me gustaría que tú nos mencionaras algunos antivirus que podíamos ocupar y también sería algo muy importante. ¿Tú crees que aquí en México tiene mucho que ver, mucho o poco que ver, que la gente no invierta en una seguridad, el que haya tantos ataques o que haya a lo mejor un crecimiento, por así mencionarlo, de, pongámoslo como páginas o lugares inadecuados que pueden transgredir tanto a la persona como ahora sí que a nuestra sociedad? ¿Tú crees que eso tiene algo que ver? O sea, ¿tú consideras que eso es un punto de reflexión o un punto de partida de que en México no se quiere invertir en seguridad y eso hace como un punto de inflexión para que dé apertura a? Mira, sí hay un tema importante de inversión. Creo que todas las empresas o personas deberían de destinar un presupuesto para proteger sus activos o la información que ellos manejan dentro de la red. Pero no siempre es un tema, voy a decir, netamente económico. A veces es un tema de desconocimiento, es decir, hay que invertir tiempo en poder instalar las herramientas, configurar las herramientas, a veces analizar los riesgos que existen alrededor. Por ejemplo, un padre, en estos días, muchas escuelas empezaron con clases en línea, ¿no? Clases por internet. Y el tema es que la escuela no necesariamente dictó a los maestros o les dio una herramienta para utilizar, ¿no? Les dijeron, pues maestros, ustedes vean cómo le pueden hacer, ¿no? Y entonces tienen maestros que te están utilizando Skype, Zoom, Google Classroom, Teams, Chime, etcétera, ¿no? Distintas herramientas que existen en la red para poder dar clases en línea. La pregunta es, ¿el maestro sabe cuáles son las limitantes de seguridad que tiene esta herramienta o no? Y a veces esa configuración de seguridad, de evitar que entren a mi sistema, tiene que ver con cómo lo configura. Por ejemplo, si yo hago una reunión en línea y paso un enlace en el que cualquiera le da clic y puede activar su cámara y puede saludar y puede poner contenido, pues me arriesgo a que alguien ponga un contenido que sea ofensivo para los demás, ¿no? Imagínense si un maestro hace algo como eso. Pero en un entorno educativo, una escuela puede tener una herramienta que manda un enlace específico y que solo los alumnos de la escuela pueden acceder. La pregunta es, ¿quién es el responsable para eso? ¿Es la escuela? ¿Es el área de tecnologías? ¿O es el maestro? Entonces hay que tratar de identificar todas esas situaciones y por eso te decía, no puede ser un tema de que como personas tenemos que involucrarnos en cuáles son las herramientas de seguridad, ¿no? Estar conscientes de que pueden haber algunos riesgos, involucrarnos, aprender
y después comenzar a utilizar las distintas herramientas de seguridad que existen. Ya después de eso, puede ser que ya involucremos algún tipo de presupuesto para saber si voy a comprar o no un antivirus, alguna herramienta de seguridad adicional, etcétera. Ahora, hablando específicamente del caso de los antivirus, o lo que decía las suites de seguridad hace un momento, cuando hablamos de los antivirus que tenemos en Internet, yo creo que hay, primero, elementos generales que tenemos que buscar en una herramienta de seguridad, ¿no? El primero es que la herramienta de seguridad se actualice constantemente, no pueda descargar actualizaciones de Internet. Los virus en Internet todos los días aparecen nuevos, entonces los antivirus están en una constante lucha para poder identificarlos en todos los días, ¿no? Entonces, todos los días, casi todos los antivirus, o al menos una vez al mes o una vez a la semana, logran recibir actualizaciones que van a evitar que un virus que a lo mejor no conocían antes, pues pueda entrar en la computadora, ¿no? Porque ya lo conoce y evita que acceda al sistema, ¿no? Entonces, que tenga actualizaciones. Segundo, que tenga algo que se conoce como protección en tiempo real. Esa protección en tiempo real hace que el antivirus, todo el tiempo que estamos en la navegación, cuando se abre un archivo, cuando se descarga algo de Internet, cuando se conecta a una memoria USB, antes de que otra cosa, analiza lo que está ahí y si no hay riesgo, permite que se ejecute. Y si no, nos va a dar algún tipo de advertencia. Luego, que nos permita hacer exámenes, un examen que pueda ser completo a la computadora, a todos los archivos, o un examen personalizado, o un examen rápido a un archivo que exclusivamente se está bajando de Internet. Con esos elementos, como mínimo, ya podríamos hablar de distintas marcas. Hay antivirus gratuitos y hay antivirus que tienen algún tipo de coste. Por ejemplo, las computadoras que compran con un sistema operativo de la familia de Microsoft, un Windows 10, viene incluido un antivirus en el sistema operativo que las personas pueden utilizar y no tendrían la necesidad de comprar otro, ¿no? Hay otros antivirus muy conocidos como Symantec o Kaspersky o Avast que van a tener este tipo de funcionalidades, y en sí van a haber otros antivirus. Casi todos van a operar en tasas de detección muy similares, no hay tanta diferencia entre uno y otro. A veces es cuál es el que me acomoda más, cuál es el precio que tiene y qué tanta memoria está ocupando en el sistema, ¿no? Porque esta revisión en tiempo real a veces puede hacer que mi experiencia se vea un tanto reducida. Es como lo que mencionábamos, ¿no? Perdón, es como lo que mencionábamos hace ratito. Ahora sí que con base en lo que haces, es el tipo de seguridad que necesitas o requieres. Correcto. Luego, una empresa probablemente va a necesitar un sistema de seguridad administrado, es decir, desde donde una computadora central o un servidor central pueda saber si todas las computadoras tienen el sistema de seguridad activado, si se están actualizando con frecuencia, cuándo fue el último incidente de seguridad que reportó, etcétera, que es algo que a lo mejor no necesitamos en casa. Ok. A ver, te voy a hacer unas preguntas que muchas personas nos han comentado y que me gustaría que nos las respondieras, por favor. ¿Qué tan cierto es que Mac y Linux no se contagian de virus? Mira, el concepto en general yo creo que lo podemos llamar como malware, que son aquellos programas que pueden ocasionar algún daño a tu equipo, al hardware o a la información en los sistemas. Bajo ese principio, después están las clasificaciones de virus, troyanos, ransomware y otros que existen en las redes. Todas las computadoras, todos los sistemas de cómputo son vulnerables sin importar el sistema operativo que tengan, ¿no? Una Mac puede infectarse, sí. Una computadora con Linux también, un teléfono celular con Android también, un teléfono celular con iOS también. Entonces, en todos necesitamos algún software de seguridad para poder protegernos. Otra pregunta que nos comentan, ¿qué es un phishing y qué es un hacker? Phishing. Phishing. El ataque de phishing es una técnica de engaño para obtener información. El más frecuente que vamos a encontrar o que vamos a escuchar en las redes es el phishing bancario, es decir, nos llega un correo electrónico que nos dice que
nuestro banco necesita que actualicemos información, ese correo electrónico no viene del banco, nosotros le damos clic al enlace, nos lleva a una página que no es la de nuestro banco, pero que ellos editaron de tal manera que aparecen los logotipos, se parece al diseño al que todos los días entramos, nos pide ingresar nuestras claves. Una vez que ingresamos nuestras claves, ellos las toman y pueden utilizarlo para hacer operaciones bancarias. Pero así como existen estos sitios de phishing para los sitios bancarios, pueden existir sitios de phishing para obtener a lo mejor contraseñas de correo electrónico, de correo electrónico o de las redes sociales, o a lo mejor de mi suscripción para hacer compras en línea, o de mi suscripción para que vean películas, y yo que lo tengo conectado en 3 teles, de repente dice que ya está conectado en 5 teles y no le he pasado mi clave a nadie, pudiera ser que haya caído en este tipo de engaños, ¿no? Entonces, básicamente se van a tratar de eso. Un hacker, en sentido muy estricto, la palabra hacker se refiere a todos estos especialistas, apasionados del mundo de la tecnología, y que se van a especializar en cómo utilizarla. Entonces, se puede decir que un ingeniero en sistemas de alguien que estudió sistemas computacionales, de alguna manera es un hacker porque sabe cómo funcionan los sistemas, es apasionado y va a poder desarrollar tecnología, va a poder entenderla y demás. En general, sin embargo, si bien eso, digamos, es como lo más estricto, si hablamos del contexto de seguridad, casi siempre se asocia la palabra hacker a una connotación negativa, que son lo que en términos generales podemos decir intrusos o personas malintencionadas. Esas personas malintencionadas o esos intrusos son personas que van a buscar obtener algún beneficio para acceder a nuestros sistemas y a partir de ahí poder utilizar nuestra información para fines personales o poder ocasionarle un daño a un equipo de cómputo, ¿no? Y puede ser que ataquen a una persona, puede ser que ataquen a un equipo de cómputo, o puede ser que ataquen a una institución, a una empresa o a un gobierno en general. Exacto. Y bueno, lo quiero hilar porque también nos estaban comentando que qué tan cierto es que las redes sociales te quitan o te roban los datos. Pero pues ya a lo largo de esta entrevista ha mencionado que pues no es que te roben, sino que tú voluntariamente se los puedes dar, por así mencionarlo, ¿no? Correcto, sí, en la gran mayoría de las redes sociales nosotros damos nuestro consentimiento para que puedan utilizar parte de la información que nosotros compartimos. En la red social hay distintos niveles que nosotros podemos controlar. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ir a una red social donde le dicen, oye, yo no quiero que utilicen mis datos para enviarme publicidad dirigida. Y entonces la red social ignora eso y no les envía publicidad dirigida, ¿no? O, por ejemplo, páginas donde nos gusta ver videos, por ejemplo, YouTube, yo puedo decirle a Google y a YouTube, oye, no quiero que hagas un seguimiento de los videos que estoy viendo. Y eso cambia la manera en cómo me llega cierta publicidad o no. Entonces, dependiendo la red, vamos a tener distintas funcionalidades para protegernos. Hay muchas preguntas, pero de verdad que yo sé que él está súper saturado. Entonces, yo creo que estas las vamos a dejar para otros temas porque nos preguntan, por ejemplo, que la cuestión de por qué Zoom falla tanto, que si es por cuestión de seguridad o por qué unas personas lo están utilizando mal y otros no, porque con Skype no funciona o no pasa lo mismo, cómo identificar la fake news, que bueno, eso ya en gran parte y gran medida ya lo mencionamos, y otros temas más, pero yo creo que sería importante aquí que ella para concluir un poquito nos digas ¿cuáles serían tus conclusiones respecto a la seguridad? Y más ahorita que las personas ahora sí que están inmersas en lo que es todo el mundo del Internet. Bueno, la primera de todas mis conclusiones es que en el mundo de Internet, así como lo hacen en la vida cotidiana, traten de tener cuidados y analicen cada una de las situaciones. Si yo publico información, imagínense que esa información que publican en la red mañana va a estar en la primera plana del periódico más leído de este país, y si ustedes se sienten a gusto con eso, adelante, y si no, hay que buscar algún mecanismo de seguridad. Segundo, casi todas las herramientas que nosotros utilizamos en el mundo de Internet, en particular en aquellas donde hay un usuario, contraseña o una red social, correos, etcétera, van a tener un área de seguridad y privacidad.
Entonces, investiguen un poco sobre seguridad de privacidad en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Hotmail, en Gmail, en todas las herramientas que utilicen y vean de esas herramientas que el proveedor les ofrece, cuál es la que quieren utilizar y en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Entonces hay que aprender a utilizar esas herramientas. Finalmente, utilicen herramientas de seguridad en sus equipos de cómputo, ¿no? Partiendo por el sistema operativo, que sea un sistema operativo original, que cuente con software de seguridad y las actualizaciones. En sus equipos de cómputo, lo mismo, que busquen algún software de seguridad para sus dispositivos móviles. Y finalmente, para todas aquellas situaciones que no necesariamente la tecnología puede detener, bueno, pues que establezcan vínculos de confianza entre ustedes y sus hijos y siempre platiquen las situaciones que están viviendo con alguien más para tener asesoría en cómo trabajar o cómo abordar estas situaciones. Por favor, Oscar, tus datos, dónde te pueden encontrar, dónde te podemos encontrar, información a las personas, por favor, ¿nos los puedes compartir? Claro que sí. Mi nombre es Oscar Ortega. Ustedes me pueden escribir un correo electrónico a oortega@coregroupsolutions.com, lo deletreo, oortega@coregroupsolutions.com, coregroupsolutions.com. Y también invitarlos a que visiten el sitio knowlearn.org, www.knowlearn.org, knowlearn.org, donde nosotros publicamos un curso de contenidos de seguridad para padres de familia. Es un video que dura aproximadamente 60 minutos y que consideramos que es un muy buen paso para iniciar en este tema. Si no, de todas maneras, lo ponemos aquí abajito del video, ahora sí que lo ponemos directamente en la pantalla para que ustedes lo puedan linkear y vayan directamente a la página y puedan checarlo, porque la verdad es que es muy, muy interesante ver todos estos puntos y saber, porque ahora sí que ya sabiendo, pues es menos peligroso este mundo, que aunque tiene sus altas y es muy padre, también es una ventana al mundo, por así mencionarlo, también tiene sus contras. Muchísimas gracias, en verdad, Oscar Ortega, director de Core Group Solutions y especialista en temas de seguridad en Internet. Espero que de verdad no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros para solucionarnos y nos saques de tantas dudas que este mundo nos da. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación y encantado de seguir con ustedes. Pues me despido, mi nombre es Zaira Rodríguez, de verdad denle like, póngale si les gustó, díganos qué temas les gustaría que platiquemos, que abordemos y pues ya saben que este es para ustedes, así que por favor denos like, suscríbanse, estén aquí al pendiente y no se pierdan nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias y hasta luego.